la calidad del liderazgo que se experimenta hoy en día acusa la fuerte falencia de no considerar ni tomar en cuenta al Altísimo. Las ciencias humanas se fundamentan en teorías, en supuestos, para argumentar que venimos de un proceso evolutivo, otras teorías que venimos del PEI. Hay un sinnúmero de planteamientos al respecto, en donde, siendo argumentos especulativos, lamentablemente las ciencias los afianzan, los alimentan y los sostienen como pilares de conocimiento, resultados finales de la sociedad saturada de conocimiento. La palabra profética dice que en este tiempo la ciencia aumentaría y los conocimientos también. Indiscutiblemente la tecnología a la que nos enfrentamos hoy día nos deslumbra y muchas veces quedamos plof, porque es mucho el caudal de conocimiento que hay. Y este auge de conocimiento, este auge de ciencia arrastra la mediocridad, la calidad de vida que las personas enfrentan. El crecimiento científico, el crecimiento de la tecnología, lamentablemente, aunque parece que es beneficioso para todos, pero genera grandes daños a la sociedad. Los grandes descubrimientos que han hecho los hombres de ciencia han arrastrado un sinnúmero de enfermedades. Hermano Juan, antes que se descubriera la penicilina, había un equilibrio para que no se generara el fenómeno de la superpoblación. Hoy en día los mismos científicos han llegado a la conclusión de que los virus y el sinnúmero de enfermedades y patologías que podamos experimentar que producen desequilibrio han aprendido a camuflarse frente a las medidas, a los medicamentos que el hombre a través de la ciencia pretende introducir para paliar ciertos males de salud, generando otra secuencia y terminando estos problemas de salud, como también lo es el problema de la educación y como lo es en todo orden de cosas, transformándose en grandes negocios. En grandes negocios que benefician a los dueños de universidades, que generan grandes ingresos para los dueños de laboratorios, para los hospitales, para las clínicas. Y a fin de cuentas vivimos en una sociedad que, saturada de conocimiento y tecnología, vive rindiéndole el culto al Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Tiene que haber un llamamiento de parte de Dios. La iglesia no es el club de todos, no son los cortapalos, no es el lugar para recrearse en la población. La iglesia de Dios es una institución de carácter espiritual que tiene como principal función predicar el evangelio del reino de Dios, capacitar a los futuros gobernantes y mostrar y revelar a Yeshua HaMashiach como el libertador de las naciones, como el libertador, como la esperanza única para todo el género humano. Una sociedad que ha pasado por alto a Dios, porque lamentablemente la serpiente antigua se ha encargado de manipular y ha levantado su propia iglesia, la cual ha tomado la Sagrada Escritura, la ha manipulado, la ha torcido y ha formado un sinnúmero de entidades religiosas que se declaran ser la iglesia verdadera, pero sin tener argumentos sólidos, ni tener el fundamento apostólico ni profético, porque una iglesia que no tiene profecía de acuerdo al patrón escritural, ¿qué es lo que le ocurre, hermano Juan? Se desenfrena, pierde el control. Pero hoy en día las iglesias son verdaderas entidades sociales, donde se reúnen para sus actividades, valga la redundancia, sociales, donde las completadas, donde la venta de libros, donde llevamos los hermanos cantantes cristianos que hacen festivales, que hacen recitales, y vamos viendo que este asunto de la fe se va transformando en un negocio, se va transformando en un nuevo negocio, que hasta el día de hoy ha generado grandes dividendos. El Señor llamó, reclutó a un sinnúmero de personas, después de haberlos llamado, después de haber sido guiados por el Espíritu Santo de Dios, también se les puso
la siguiente condición para ser parte de la iglesia, que es, hermano Juan, de acuerdo a Hechos 2:38. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jamás, de los 5 minutos, jamás las iglesias cristianas han revelado, han declarado lo que es pecado. Jamás lo han dicho. Y curiosamente la definición de este concepto también se encuentra en la Sagrada Escritura, Primera de Juan capítulo 3, del 1 al 4. La declaración que Dios hace respecto a lo que es el cúmulo de conductas que corta nuestra relación con nuestro Hacedor es el pecado. Pero vemos que la iglesia hoy en día adoran el domingo, adoran el martes, adoran el jueves y cuando se les place. Pero jamás se reúnen para adorar, para rendir culto, para ser instruidos en el Santo Sábado. Y curiosamente, el Santo Sábado sí está declarado en la Sagrada Escritura como día de adoración, como día de instrucción, como día también de reunión familiar. Así es, hermano. Estoy muy contento de estar en este día de reposo. Le voy a leer. Primera de Juan. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se vea aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es Él. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. El cristianismo romano enseña de que la ley de Dios fue abolida, fue clavada en el madero de la cruz. Algunos atrevidos, dando una interpretación errónea, lo que cita el apóstol Pablo, por favor, rápidamente, Romanos 10:4, citan las palabras del apóstol para eliminar la ley. Cuando el mismo apóstol, en la misma carta a los romanos, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. Pero Romanos, después del libro de los Hechos, al otro lado, ahí después de los Hechos, ya, 10:4, hermano Juan. Porque la finalidad de la ley es conducirnos al Mesías para justificar a todo el que cree. ¿Me permite repetirlo? Porque la finalidad de la ley es conducirnos al Mesías. ¿Cómo dice esa Biblia? Para justificar a todo el que cree. ¿Romanos? La versión popular Reina Valera y su antecesora cita el fin de la ley es Cristo. Acá hay esta traducción más acertada. ¿Qué es lo que dice esa? Porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo. Es lo mismo. Para justificar a todo el que cree. La palabra fin en el griego, ¿cuál es? Telos. La palabra telos se traduce como, correctamente traducido, finalidad u objetivo, no término. Para ser parte de la iglesia como entidad espiritual indiscutiblemente, hay que ser llamado de Dios, hay que hacer pacto con Dios a través del bautismo, hay que dejar de practicar el pecado, es decir, hay que dejar de violar los mandamientos de Dios, hay que empezar a obedecer. Y lamentablemente las iglesias cristianas no enseñan estas cosas. En la iglesia cristiana los hermanos son bienvenidos y son amados mientras hacen generosos aportes. Cuando el asunto no funciona económicamente, caen, mueren. ¿Por qué? Porque el Dios al que sirven es el mismo Dios
que tiene envuelta esta sociedad del Dios Mamón, donde los líderes toman el nombre del Señor para lucrarse. Y si la iglesia es una entidad espiritual, ¿qué enfoque tendría que tener la iglesia para con la sociedad?